Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La Galería Nelly Mariño, a 2 pasos del Museo Picasso, aquí en París, inaugura este sábado una exposición del artista venezolano Wilmer Harrison, quien con el título de Fusión óptica nos muestra su pintura en la que la línea es protagonista, generando una infinita profundidad. Pintura digna heredera del arte cinético y geométrico. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Wilmer Harrison ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Wilmer. Buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias por invitarme. No, es un placer verdaderamente tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada, Wilmer, que has nacido en la ciudad venezolana de Maracaibo en 1978, si no me equivoco. Sí. Imagino que haber nacido a orillas de ese inmenso lago marca una vida, ¿no? ¿De qué modo te ha marcado el hecho de nacer ahí en Maracaibo? Maracaibo es una ciudad que es muy colorida, ¿sabes? Tiene la ciudad colonial, muchos colores pasteles. Hay una luz en el ocaso muy interesante, con matices bastante diferentes a lo que podemos ver en cualquier lugar. Y sobre todo las tribus indígenas que habitan el lago de Maracaibo. Por ejemplo, en mi caso, yo crecí en un hogar mitad indígena, mitad europeo, y crecí viendo los telares, cómo tejían mis abuelas, mis tías. Y mi trabajo de alguna forma es un poco reproducir aquella experiencia de niño a través de un lenguaje propio, ¿no? Siempre recordando el arte cinético y la geometría, pero es un trabajo que hago a través del cuchillo, una sobreposición de colores que crean como una estructura en la cual puedes penetrar, pero que de alguna forma recuerda esos tejidos. Entonces Maracaibo de alguna forma influencia muchísimo mi trabajo ahora. He estado viendo unas imágenes del lago de Maracaibo por la noche, con esos famosos relámpagos de Catatumbo, récord mundial, según la NASA, de caída de rayos, ¿no? Eso quizás también te ha marcado, ¿los has visto tú? Es un fenómeno interesantísimo porque existe desde al menos 6.000 años y es un rayo permanente, es una lluvia magnética que es permanente. De hecho, se dice en Venezuela que los maravinos, los zulianos, somos de alguna forma, somos muy eléctricos. El lago también tiene mucho petróleo. ¿Eso ha sido bueno o malo para las poblaciones que viven en sus orillas? De alguna forma, el lago al principio, recuerdo cuando era un niño, nos podíamos bañar en el lago. Cuando tenía aproximadamente 10 años, comencé a sentir que ya no podíamos ir al lago porque había muchas manchas negras, mucha contaminación. Y luego, mucho más tarde, llegó una alga que se llama la lecna, que prácticamente cerró el lago de Maracaibo. Ahora es un pantano. Terrible, ¿no? Sí. Lo que hacemos los hombres. Con 23 años vas a decidir venir aquí a Francia. Cuéntanos, ¿qué es lo que te empujó a saltar el charco, como dicen? Quería estudiar en la Escuela del Louvre. Aquí en París. En París. Sobre todo estudiar en la Escuela del Louvre. Claro, era una meta un poco complicada porque necesitaba hacer una preparatoria, prepararme para presentar el examen de admisión. Y al principio, bueno, me inscribí en la Escuela de Aix-en-Provence. Hice 3 años de preparatoria y lo logré. Logré entrar al Louvre, pero no para volverme conservador de museo o experto. Yo quería abrir mi taller. Y finalmente, cuando terminé mis estudios, abrí mi taller en la ciudad de París. Y ahí te interesaste por la pintura primitiva, ¿no? Por la barroca también. Sí. Y las la pintura técnicas. Primitiva, barroca y sobre todo la representación dentro de la pintura y las técnicas de sobreposición de colores, la velatura.
Cuando terminé la Escuela del Louvre me inscribí en Roma en el Ateneo Pontifical para tener la certificación y poder trabajar para la Santa Sede. Y fue interesante porque toda esa formación hoy día me permite no solo estar en la no figuración, pero también en la figuración. ¿Qué siente un venezolano cuando se pasea por Roma quizás o incluso por los pasillos del Louvre, viendo tanta obra de los siglos XV, XVI en plena conquista? Es interesante porque, por ejemplo, para mí, latinoamericano, cuando llegué al Louvre me di cuenta en ese momento que no conocía mucho de mi historia. Todo nuestro patrimonio histórico se encuentra en Europa. Y gracias a ese recorrido pude verlo, pero pude también hacer el paralelo con la historia europea. Pero era inevitable que te interesases también por la pintura venezolana del siglo XX. ¿A qué crees que es debido que en el siglo XX emergieron tan grandes artistas como Cruz Díez, como Soto, por ejemplo? Yo pienso que ha sido un viaje. El venezolano no era un pueblo de migración, era un pueblo de inmigración. Y tuvimos, por ejemplo, artistas como Gego, que es la abuela de hoy día Elías Crespín, quien aportó muchísimo al arte construido, arte cinético, pero que era europea. Y al mismo tiempo Soto y Cruz Díez vinieron a Europa y se encontraron con Vasarely y con todo aquel movimiento de realidades nuevas. Creo que ha sido un intercambio. Venezuela ha sido un país de mucho intercambio. ¿Cómo nace tu técnica? Me contabas que ya de pequeño utilizabas cuchillos para llegar a la tela, ¿no? Sí. Gracias a los cuchillos. Comencé a utilizar 60 tipos de cuchillos diferentes, con puntas diferentes, con los cuales hago líneas, trazo líneas y creo como tejidos. Esos tejidos generan un efecto de profundidad, pero nace con la idea de reproducir los recuerdos de infancia. Esos tejidos que tejía tu abuela. Los tejidos indígenas, sí. Imagínate. Con solo 32 años ya vas a exponer en 2 museos en Venezuela. Aquello de que nadie es profeta en su tierra no es cierto para ti, ¿eh? Fue una experiencia muy interesante que en el 2010 2 museos me llamaron para exponer en Venezuela. Y no solo exponer, también dar conferencias en la Escuela de Bellas Artes y hablar de mi experiencia. Y creo que fue la Escuela del Louvre que les interesó muchísimo. Y el hecho de hablar de nuestra identidad, porque mis primeras 2 exposiciones en Venezuela se llamaban Pachamama y hablaban de la madre tierra, ¿no? Y era un recorrido de toda la cosmogonía amerindia para hablar de nuestra historia. Me pareció muy interesante que como venezolano poder aprender mucho más de la historia de mi continente en el Louvre que en Venezuela. Se quería transmitir eso también a mi gente. Ese año, en 2010, vas a exponer en Venecia. Imagino que no te sentirías extrañado con esa laguna inmensa veneciana, ¿no? ¿Sabes qué? Está más limpia quizás que en Venecia, Maracaibo. En Venecia tuve una experiencia muy bonita porque conocí a la nona Carla, a la abuela Carla, una señora que fue la primera señora quien pudo soplar el vidrio de Murano, que solo hablaba dialecto. ¿Sí? Me enseñó el dialecto y comenzó a contarme la historia de la laguna, y yo le contaba la historia de mi laguna. ¿Sí? Ella me decía, tú vienes de la pequeña Venecia y yo estoy en la gran Venecia. Américo Vespucci, cuando él llega a Venezuela, la llama Venezuela, que quiere decir pequeña Venecia, gracias a nuestra tribu que había construido toda una ciudad sobre el lago de Maracaibo. Había muchos paralelos, y en la exposición Serenísima la idea era hablar de ese puente que existe entre 2 pueblos lagunares, el lago de Maracaibo y la laguna de Venecia. ¿Quién es la Serenísima? ¿Venecia? La Serenísima es Venecia. Naturalmente. Allí en Venecia precisamente vas a conocer a Piero Massaro, un gran diseñador, y que le va a encantar tu trabajo, ¿no? Sí, Piero Massaro es un diseñador siciliano. Nos encontramos en una conferencia sobre el color, donde él me invitó a hablar de mi color. Y después de la conferencia me dijo, Wilmer, yo quiero que tú inyectes el color a mis creaciones.
porque me encanta el color que utilizaste en Serenísima, y decidimos de hacer una colección llamada WH, Wilmer Harrison. Yo inyectaba los colores y Piero hacía las creaciones. Y de verdad tuvo mucho éxito, y luego me pidió de hacer otra colección, que era hacer mis líneas sobre las placas de acetato de cotton y crear los modelos de lentes. De lentes, Sí. fantástico. Hay gente que se pasea por Venecia con lentes de Wilmer En Harrison. todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo, porque presentamos las colecciones en el SILMO, que es el Salón Mundial del Diseño de Lentes, y tuvo muchísimo éxito. Fantástico. Volviendo a la exposición que inauguras este sábado en la galería de Neri Mariño, galerista venezolana, si me permites el término futbolístico, es como jugar en casa, ¿no? Casi. Sí, Neri realmente es como una mamá. Yo conocí a Neri hace aproximadamente 10 años. Al principio le mostré mi trabajo y me dijo que había mucho color, que estaba muy joven todavía, pero que nos veríamos de nuevo. Y nos encontramos de nuevo hace aproximadamente un año y me dijo, ahora es tiempo, vamos a ver tu trabajo. Y de verdad que es un privilegio, porque Neri realmente ama muchísimo el arte construido, ama muchísimo el arte cinético, y me ha generado mucha seguridad. Tenemos esta exposición Fusión Óptica, pero tenemos otros proyectos también en vista, que no solo son proyectos con la galería, pero también proyectos públicos. Y es una muy buena guía, Neri. El arte geométrico, después de unos años quizás de olvido, vuelve con auge a las galerías. ¿A qué es debido eso? Quizás a una cierta nostalgia de esos años 60, 70, en la que la gasolina era muy barata. Quizás la nostalgia, pero también el hecho de que habemos artistas que hemos revisitado ese arte geométrico, que ya no utilizamos. Por ejemplo, en mi trabajo no utilizo la computadora, no utilizo regla. De alguna forma vuelvo al arte geométrico, pero con un lenguaje autónomo. Y hay muchos artistas contemporáneos ahora que vuelven al arte geométrico, pero de forma autónoma, no reproduciendo las mismas técnicas, sino recordando esa influencia, sí. Todo tu trabajo lo haces a mano alzada, sin regla. Totalmente. Hay que tener un trazo muy, muy firme, ¿no? Sí, concentración, pero cuando amas lo que haces, pierdes la noción del tiempo, lo haces y hasta te pierdes. Como decíamos, la galería de Neri Mariño está justo al lado del Museo Picasso. Imagino que exponer en ese barrio donde la pintura está por todos lados es importante también, ¿no? Es muy interesante porque alrededor de la galería de Neri hay muchísimos espacios culturales, está el Museo Picasso, pero también hay muchísimas galerías que exponen artistas diversos. Se crea una gama de colores y la posibilidad para muchísima gente de descubrir el arte contemporáneo en su ensamble. Sí. La mayoría de las galerías están dedicadas al arte contemporáneo, son las grandes galerías parisinas, ¿no? Absolutamente, de ese lado sí. Uh-huh. ¿Qué proyectos ya, después de esta exposición aquí en Neri Mariño, tienes otras posibilidades en Venezuela quizás? En Venezuela por ahora no. Tenemos la idea con Neri Mariño de hacer una exposición durante la Bienal de Venecia. Sería totalmente curada por ella y con hacer un paralelo entre artistas ya confirmados y artistas emergentes durante la Bienal. Por ahora eso, sí. En fin, pues de momento ya lo saben, tienen una cita este sábado en la galería Neri Mariño, a 2 pasos del Museo de Picasso aquí en París, como decíamos, para el vernissage de la exposición del artista venezolano Wilmer Harrison. Muchísimas gracias, Wilmer, por haber estado aquí con nosotros. ¿Querías añadir alguna cosa quizás? Quería invitarlos sobre todo esta noche, por la noche de las galerías. La galería estará abierta desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Bueno, pueden visitar la exposición hasta el 17 de noviembre y además seguir visitando la galería Neri Mariño.
Ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Wilmer. Mucho éxito con esta exposición. Gracias a ti, Jordi. Permíteme también dar las gracias a Suel Gedir y a Guillaume Buffet, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar también un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.